Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente aquí con ustedes para continuar con nuestras clases virtuales. Espero que se encuentren bien en casita y bueno, Dios mediante, se encuentren con salud al lado de la familia. El día de hoy vamos a proseguir con nuestras clases virtuales y vamos a hablar sobre un tema muy interesante como es el aparato respiratorio. Bien chicos, les doy la bienvenida a la clase del día de hoy y vamos a empezar. El aparato respiratorio. ¿Qué es el aparato respiratorio? Bien, el aparato respiratorio, recuerda que también se le conoce como sistema respiratorio. Es el conjunto de órganos que poseen los seres vivos, con la finalidad de intercambiar gases con el medio ambiente. Para ello se realiza un proceso muy importante. Ese proceso, ¿cómo se denomina? Se denomina la respiración. Por lo tanto, podemos definir a la respiración de la siguiente manera. ¿Qué es la respiración entonces? La respiración es un proceso mediante el cual las células del cuerpo toman oxígeno y eliminan el dióxido de carbono. Recuerda que el símbolo del oxígeno es el O2 y el símbolo del dióxido de carbono es el CO2. Ahora, la respiración, ¿no?, es un intercambio gaseoso. Consiste en un intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono, entre el aire de la atmósfera y el organismo. Veamos a continuación y tenemos acá una imagen, ¿sí? Tenemos a una persona respirando, así es. Al respirar, respira oxígeno. En sí a ese proceso, ¿ya?, del ingreso del oxígeno se llama inspiración, ¿de acuerdo? Y al proceso de salida, ya no de oxígeno, sino de dióxido de carbono, se le llama expiración. ¿Cuál es la vía respiratoria por donde pasa el aire? Bien, veamos. Aquí tenemos una secuencia, ¿no?, de flechas en la cual vamos a ir completando. Vamos a iniciar en este caso por el aire de la atmósfera. El aire de la atmósfera ingresa hacia la nariz. Recuerda que la nariz está conformado por las fosas nasales, ¿no?, cuya función es de calentar el aire. No solo eso, calienta, humedece, ¿no?, retiene las partículas inservibles, etc. Después de las fosas nasales continúa la faringe. ¿Ya? Recuerda que la faringe es un órgano común tanto para el sistema digestivo como para el sistema respiratorio. Después de la faringe tenemos a la laringe. Luego pasamos a la tráquea. ¿Ya? La tráquea es un órgano cartilaginoso que ahora lo vamos a estudiar con detalle. Luego tenemos a los bronquios, posteriormente a los bronquiolos y llegamos a finalizar en los alvéolos. Ahora, ¿dónde se encuentran los alvéolos? Dentro de los pulmones. ¿Ya? Ahí están los alvéolos. Y en los alvéolos pulmonares es en donde se va a realizar, ¿qué cosa? El intercambio de gases. Bien, ahora vamos a hablar de los órganos que conforman el sistema respiratorio o aparato respiratorio. En primera instancia tenemos a las fosas nasales. ¿Qué son las fosas nasales? Bien, veamos acá y tenemos la imagen de las fosas nasales. Son dos cavidades que permiten la entrada del aire, calientan, humedecen, retienen el polvo por medio de los vellos nasales. Así es, ¿no? Efectivamente, las fosas nasales cumplen esa función, ya de calentar el aire inspirado. De repente nos encontramos en la etapa de invierno, el aire es bastante frío. Tus fosas nasales se encargan de calentar ese aire frío. También se encarga de humedecer, ¿no?, de atrapar en este caso el polvo y los microorganismos del ambiente. ¿Por qué? Porque dentro de ella existen unos vellos específicamente que se encargan de esa función. Muy aparte de eso también tenemos una secreción, ¿no?, llamada mucosidad, que también permite retener precisamente este tipo de partículas. La faringe. La faringe es un órgano mixto con función respiratoria y digestiva. Recuerda que este órgano ya fue estudiado en el sistema digestivo
y lo definíamos como un órgano común, tanto al sistema digestivo como al sistema respiratorio. ¿Por qué motivo? Porque si nos damos cuenta en la imagen, miren, esta es la estructura que dirige el sistema respiratorio, ¿no? Que viene de las fosas nasales. Y esta es la estructura que viene de la boca, o sea, que pertenece al sistema digestivo. Sin embargo, la faringe es una estructura que comunica tanto a las fosas nasales como a la boca. Esa es la estructura de la faringe, ya toda esta estructura. ¿Cuánto mide? Aproximadamente 13 centímetros. Comunica las fosas nasales, hablando ya de la respiración, comunica las fosas nasales con la laringe, ¿no? Con la laringe, si estamos hablando del sistema respiratorio, y con el esófago, que se encuentra en la parte posterior, si estamos hablando del sistema digestivo. ¿Ya? Entonces recordar eso, chicos. Por este lado tenemos a la laringe. ¿Qué es la laringe? Veamos, ahí tenemos la imagen de la laringe. La laringe es un conducto constituido por cartílagos. Ahí podemos observar. Ya es un conducto constituido específicamente por cartílagos. Aquí en esta zona vamos a encontrar las cuerdas vocales. Por ello se le considera como el órgano fonador. Los bronquios. Los bronquios son dos estructuras, como podemos observar. Una ingresa al lado derecho del pulmón y el otro hacia el lado izquierdo. ¿Cuál es su función? Conducir el aire hacia los bronquiolos, ¿no? Y específicamente lo que se ramifica va a dar origen a ¿qué? A los bronquiolos. Cumplen también una función motora, que significa de que cuando se produce la inspiración, o sea, cuando hacemos el ingreso del oxígeno, los bronquios, estas estructuras, se van a ensanchar. Y no solo eso, sino también se alargan, lo que facilita la circulación del aire ¿hacia dónde? Hacia los alvéolos. Recuerda que los alvéolos se encuentran dentro de los pulmones, tanto derecho como izquierdo. Continuamos con los bronquiolos. Los bronquiolos, como podemos observar, tienen unas estructuras parecidas a un racimo de uvas, ¿sí? Ahora, en nuestros pulmones tenemos alrededor de 30.000 bronquiolos, imagínense, ¿no? La cantidad. 30.000 bronquiolos, pero en cada pulmón. Significa que en total tenemos un aproximado de 60.000 bronquiolos. Ahora, los bronquiolos terminan en unas estructuras llamadas alvéolos pulmonares. Aquí las tenemos, ¿no? Cada uno de ellos son los alvéolos pulmonares. Y es aquí, importante saber, por favor, es aquí donde se realiza el intercambio de gases. ¿A qué se refiere con intercambio de gases? ¿No? Intercambia el oxígeno con el dióxido de carbono. El oxígeno que se queda dentro del cuerpo y el dióxido de carbono que es eliminado hacia el medio ambiente. Muy bien, chicos, ¿cuál es el órgano principal de la respiración? El órgano principal de la respiración lo tenemos en pantalla. Así es, efectivamente. ¿Estamos hablando de quién? Estamos hablando de los pulmones. Entonces, ¿dónde se encuentran ubicados? Para empezar, tenemos que hablar un poquito con respecto a sus características. El pulmón es de consistencia esponjosa, ¿ya? Su consistencia es esponjosa, bastante blanda y suave. Ahora, ¿dónde se encuentra ubicado? Miren acá, se encuentra ubicado en la cavidad torácica, en el tórax. El derecho, el pulmón derecho, presenta 3 lóbulos. Aquí lo tenemos mucho más claro. Un lóbulo, 2 y 3. Por lo tanto, es el más grande. El izquierdo presenta 2 lóbulos, 1 y 2. Por lo tanto, es un poquito más pequeño. Los pulmones están recubiertos por una membrana. ¿Ya? Los pulmones se recubren por una membrana. Esa membrana se denomina pleura. Bien, chicos, aquí tenemos algunos órganos que también participan en la respiración. La pregunta es, ¿qué función cumplen en la respiración? ¿De quién estamos hablando? En primera instancia vamos a hablar sobre la tráquea.
La tráquea es un órgano cartilaginoso, así es, observemos acá, en la parte inferior. Este es un órgano cartilaginoso. ¿De cuántos centímetros? De 13 centímetros aproximadamente. Ya, es muscular, flexible, ¿no? Y está conformado también por cartílagos, por eso se le dice que es un órgano cartilaginoso. Comunica a la laringe que se encuentra en la parte superior. ¿Con quién? Con los bronquios, ¿no? Bronquio derecho y bronquio izquierdo. ¿Cuál es su función? Su función es brindar una vía abierta al aire inhalado y exhalado. O sea, cuando nosotros hacemos el ingreso del oxígeno, ¿no? Esta vía permite mantenerla abierta. Y exhalado cuando eliminamos el dióxido de carbono. ¿Qué otro órgano tenemos por este lado? Tenemos al diafragma. ¿Qué es el diafragma? El diafragma es un músculo que, por cierto, tiene forma, digamos, de un paracaídas, como podemos observar aquí en la parte inferior. Miren, ¿ve? Esa es la forma del diafragma. Ahora, este músculo se encuentra debajo de los pulmones. Aquí se encuentran tus pulmones, ¿sí? Que están protegidos por el tórax. Y miren, aquí se encuentra el músculo del diafragma. Prácticamente el músculo del diafragma está sosteniendo a tus pulmones. ¿Cuál es la función? ¿No? En el caso del diafragma no solo sostiene a tus pulmones. El diafragma se contrae y desciende, o sea, se va, digamos, hacia abajo para que los pulmones se llenen de sangre cuando nosotros inspiramos, ¿ya? Y se relaja y sube cuando botamos el aire. Esa es la función que cumple tanto la tráquea como el diafragma en el proceso de la respiración. Bien, ahora vamos a hablar sobre los movimientos respiratorios. Cuando hablamos de movimientos respiratorios son dos, la inspiración o también llamada inhalación y la expiración o también llamada exhalación. ¿En qué consiste la inspiración? Ahí está. Tenemos en la imagen a un niño que está inspirando. ¿Qué características podemos observar en él? Bien, la parte del tórax, ya observamos acá, esta es la parte del tórax, se encuentra hinchado, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque este niño está tomando el oxígeno, ¿de acuerdo? Está tomando el oxígeno del medio ambiente y está haciendo el ingreso ¿hacia dónde? Hacia sus pulmones. Entonces, al tomar el oxígeno del aire y al hacer el ingreso hacia los pulmones, ¿qué sucede con los pulmones? Se inflan, o sea, incrementan su tamaño. Por lo tanto, visiblemente se puede notar que el tórax incrementa su tamaño. Entonces, ¿en qué consiste la inspiración? Ya, consiste en tomar el oxígeno del medio, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede con tus pulmones? Los pulmones incrementan su tamaño. ¿Y qué sucede con tu diafragma que se encuentra en esta parte, en la parte inferior de los pulmones? El diafragma baja. Eso ocurre en la inspiración. Ahora, por este lado tenemos la expiración, ¿no? Vemos una imagen en la cual el mismo niño está expirando o exhalando. ¿Y qué ocurre en la expiración? Bien, la expiración consiste en eliminar el dióxido de carbono. Así es. Después de inspirar, nosotros eliminamos el dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos eliminando el dióxido de carbono. Al eliminar el dióxido de carbono, ¿qué pasa con tus pulmones? ¿Se encuentran hinchados? No. Entonces, baja el volumen de los pulmones. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿qué sucede con tu diafragma? El diafragma sube. Eso ocurre en cuanto a la expiración. Muy bien, chicos, nos ubicamos en la página 128 y 129. Número 1 dice lo siguiente: escribe el nombre de un órgano del aparato respiratorio. En esta ocasión decidí colocar el órgano más importante. ¿De quién estamos hablando? De los pulmones. Número 2, ¿cómo se llama el principal músculo de la respiración? Así es, el diafragma. ¿Cuáles son los dos movimientos respiratorios? La inspiración y la expiración.
¿Cuántos pulmones tiene el ser humano? Muy bien, 2, ¿verdad? Muy bien, el siguiente cuadro dice, complete el siguiente esquema con los órganos del aparato respiratorio. Veamos a continuación, tenemos aquí a los pulmones. Ya, vamos a indicar. Listo. Vamos a colocar la flechita, los pulmones. Luego tenemos a la tráquea. Ya, la tráquea se ubica en esta zona. Ya, luego tenemos a los bronquiolos que se encuentran después de los bronquios. Luego tenemos a los alvéolos pulmonares. Ya, los alvéolos pulmonares. Y luego tenemos a los bronquios que están por acá, ¿no? Bronquios. Listo. Ahí está. Muy bien. Luego dice lo siguiente. Tenemos una lectura a continuación. Vamos a leerla. Dice lo siguiente. La causa más común del cáncer de pulmón es el tabaquismo, siendo el 95% de pacientes con cáncer de pulmón fumadores y los que no han dejado de fumar. Las personas que no fuman también tienen riesgo, pero por exponerse a ciertos gases desde el humo de los carros hasta estar cerca de algún fumador. Cuando se detecta el cáncer al pulmón a tiempo, es muy probable que haya un tratamiento y el éxito en la recuperación del paciente. El cáncer del pulmón es una de las enfermedades más graves y uno de los cánceres más comunes en el ser humano. Es la primera causa de muerte entre los varones, causando más de 1 millón de muertes cada año en el mundo. Muy bien, frente a esta lectura, ¿no? Es un tema bastante interesante. ¿Ya? Entonces, frente a esta lectura, vamos a contestar las siguientes preguntas. Responde. ¿Cuál es la causa más común del cáncer al pulmón? Lo hemos leído, ¿verdad? El tabaquismo. Así es. Observando la figura, escribe 2 componentes del cigarrillo. Miren cuántos componentes tiene el cigarrillo. Tenemos el ácido acético, está constituido de metano, de arsénico, monóxido de carbono, metanol, pintura, amoníaco, tiene nicotina, tiene tolueno, tiene fósforo, ácido estiárico, tiene cadmio y tiene butano. Entonces, son sustancias tóxicas. Son sustancias tóxicas para el organismo de cualquier individuo. Entonces, vamos a mencionar acá 2 componentes del cigarro. En este caso, elegí al azar al ácido acético y al arsénico. ¿Qué ocurre cuando se detecta a tiempo? Siguiente pregunta, el cáncer al pulmón. Puede haber un tratamiento y la recuperación del paciente. Eso es siempre y cuando se detecte a tiempo. Número 4. ¿Qué idea tienes sobre el tabaquismo? ¿Qué será el tabaquismo? Vamos a colocar por acá, el tabaquismo es la adicción al tabaco. En este caso, la adicción a los cigarrillos, ¿no? En sí es una droga. Ya chicos, el cigarrillo es una droga, pero es una droga, digamos, aceptada en nuestra sociedad. Pero no por eso debemos de, en este caso, pues, fumar, ¿no? Entonces las personas fumadoras corren el riesgo, ¿ya?, de sufrir enfermedades que van directamente afectadas al pulmón. Entonces, si en casita tenemos a alguien que fuma, hay que, en este caso, recomendar, ¿no? Recomendar que no lo haga. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos, cumplir con las siguientes indicaciones. Transcribe o imprime las diapositivas 3, 4, 11 y 12. Ya recordar, solo 3, 4, 11 y 12. Las páginas del libro trabajada debe ser copiada y desarrollar la página 130. Y a continuación se está dejando una ficha en el cual lo vas a trabajar según la clase y lo vas a pegar en tu cuaderno. Puedes imprimir
o simplemente lo puedes desarrollar en el cuaderno. Ya le tomas foto y me lo envías para su revisión por este medio. ¿Ya? O sea, por la actividad creada. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Bueno, hemos culminado con una clase más el día de hoy y espero verlos la siguiente clase. Cuídense mucho. Se despide de ustedes la profesora Dina Espinosa.